Hola, Wade Davis es uno de los antropólogos y botánicos más interesantes para leer y escuchar en este momento. Como él mismo lo dice, siempre ha sido un muchacho curioso que gracias a su vocación de explorador ha podido llegar hasta los sitios más remotos del planeta. Y entre todos esos destinos, en Colombia, nuestro país, ha llegado a lugares que la mayoría de los colombianos probablemente no conocemos. Este hombre es un explorador con todos los pergaminos. Estudió antropología y biología en la Universidad de Harvard y allí mismo recibió su doctorado. Entre 1999 y 2013 fue explorador residente de la National Geographic Society y ha escrito más de 20 libros. Sus viajes por nuestro país nos dejaron publicaciones impresionantes como el libro El Río, que relata exploraciones, descubrimientos, aventuras y vida en la selva amazónica colombiana. Esas expediciones fueron además el punto de partida del documental El Sendero de la Anaconda. A pesar de ser canadiense de nacimiento, podemos celebrar que Wade también es colombiano por ley, pues recibió la nacionalidad en abril de 2018 de manos del presidente Santos. Su más reciente libro también gira alrededor de un río, Magdalena, River of Dreams en inglés. Es el resultado de años de viajes, goce, vida e investigación, surcando el que es posiblemente el río más emblemático de nuestro país. A través de la expedición, Wade nos invita a volver la mirada al río y deja ver de nuevo su amor por Colombia. Wade Davis, bienvenido a Conectados. Gracias, Álvaro. Estoy muy contento de estar con usted. Bueno, Wade, en las primeras líneas del libro, usted dice que los extranjeros suelen enamorarse del primer país que atrapa sus corazones. ¿De qué manera Colombia atrapó tu corazón? No, es increíble. Yo soy canadiense y mi mamá, Álvaro, fue una mujer humilde pero fuerte. Y no sé por qué, pero en el año 67, cuando era muy joven, 13 años, ella me dijo que castellano es el idioma del futuro. Y ella trabaja como una secretaria en un colegio público para un año para conseguir suficiente plata para mandarme con un grupo de alumnos hasta Cali en el verano de 68. Y fue muy interesante porque yo era la más joven, a 14 años, los otros 16, no sé, 17. Y por casualidad, ellos estaban con las familias de Palanca en la calle de la ciudad, ¿no? En el calor, en los clubes campestres, etc. Y por casualidad, yo estuve con una familia colombiana mucho más como humilde, pero ni pobre, claro, pero humilde, viviendo al lado, arriba de la ciudad, al lado de los caminos que llegan hasta los bosques del Pacífico. Y fue un sitio puro colombiano, un papá tan cariñoso, una abuela que estaba siempre charlando con ella mismo en los jardines de las frutas, una hermana que fue como un ángela, que más que 2, 3 veces nos llevan como medio borracho hasta el punto del jardín donde estaba esperando a la madre, una mujer tan simpática, tratando a presentar un aspecto brava, imposible. Fue una cosa increíble. Y muchos de los otros alumnos colombianos que caen con mamitis, pero yo, al contrario, yo tenía un sentido que por fin encontré mi hogar, ¿no? Y fue una cosa muy, muy importante. Y después, cuando como estudiante en el año 74, yo tenía muchas ganas de viajar y entonces encontré el botánico famoso Schultes, que también fue en su corazón colombiano. Y entonces, cuando era como joven, yo fui a Colombia y sin nada, solamente una mochila y 2 libros, un libro sobre la taxonomía y el otro un libro de poesía. Y en ese tiempo yo siempre estoy tratando de abrir mi alma al mundo, digamos, ¿no? Pero ese fue parte del proceso. Una vez yo fui andando a pie desde
Berangelitos, al lado de la carretera entre Medellín y Turbo, y cruzamos todo a pie, la ciénaga del río Atrato, y después subimos en el Darien hasta Panama City. Y yo estuve perdido en el monte para 14 días con la gente indígena, sin comida, sin carpas, sin nada. Y cuando llegué en Panamá, por fin, tenía $3. Mi ropa solamente que fue totalmente dañado y con nada, pero con un sentido que nunca fue así libre, ¿no? Como, entonces, como es que yo encontré mi destino en Colombia y es por eso que yo soy tan fiel al país. Y entiendo Colombia, no sé por qué, porque durante todo el tiempo yo estuve siempre andando en la calle, ¿no? Viviendo con los campesinos, viviendo con los pescadores, viviendo con la gente indígena. Y para mí Colombia fue como un país milagroso, ¿no? Wade, eso que tú dices sobre, me llama mucho la atención cuando dices que tú entiendes Colombia. Entender Colombia no es fácil, es un país que tiene una cantidad de complejidades que incluso para nuestros propios observadores, para nosotros mismos, a veces es difícil de explicar o de entender o de comprender sus dinámicas. ¿Cuál podría ser un buen camino para tratar de entender a una nación tan compleja como Colombia? Bueno, la cosa es, Álvaro, claro que yo no entiendo un país así complicado. Mejor dicho, yo estoy enamorado con Colombia y al mismo tiempo no en una manera como de un extranjero, un gringo, un turista. No, entiendo la vaina, entiendo la historia de Colombia, entiendo los épocas en que el río Magdalena estaba llenísimo de los muertos, con gallinazos encima, como escribió Gao. Entiendo Colombia hasta un nivel, pero Colombia es un país así complicado. Pero lo que puedo hacer como un extranjero es, yo puedo explicar en una manera simpático al mundo la realidad de Colombia. Y una de las cosas que yo creo que olvidamos es que los impactos psicológicos del conflicto. Y yo creo, por ejemplo, cuando salió mi libro El Río en 2002, Colombia fue un país casi al lado de una no sé qué, ¿no? Um, y un libro de la botánica, de etnografía, y salió con unos 500 ejemplos nomás. Pero la cosa es que la riqueza de ese libro fue la calidad de la traducción, pero también yo creo que para dos generaciones de colombianos jóvenes que no podían viajar en su propio país, el río fue como una mapa de sueños, ¿no? De viajes que ellos podían viajar si podemos conseguir la paz, ¿no? Y yo creo que el libro también durante todos los años de narcos y todo eso, El Río fue un libro de casi 650 páginas y no había ninguna palabra sobre negativo sobre Colombia. Y al mismo tiempo, yo creo que ese libro Magdalena, como escribió mi amigo Héctor Abad, que me encanta, qué hombre, ¿no? Qué escritor, es que Magdalena, si el río fue como un mapa de sueños para los jóvenes, Magdalena es una carta de amor para el país, porque Magdalena es llenísimo de aspectos del conflicto, desde los baracos hasta los guerrilleros, hasta cualquier cosa. Y yo entiendo que cada familia han sufrido en ese conflicto, pero también ah, eh, eh, es un libro que está gritando al mundo que Colombia sí había problemas y podemos explicar de dónde viene ese problema en la cocaína. Y más que todo, el libro Magdalena es una
una compilación de los voces colombianos, ¿no? Desde la gente famoso como Carlos Vivas o Héctor Abad o varios otros, hasta los campesinos y los pescadores. Y es interesante cómo empezó ese proyecto en una manera mágica. Como tú lo mencionas, Colombia pues tiene montañas, tiene desiertos, tiene mares, pero por Sí. alguna razón terminaste atraído por los ríos. Eh, como si algo te llevara hacia los ríos por alguna razón. Después de tantos años de trabajo, ¿has podido entender por qué la atracción o por qué la fascinación o por qué ponerle atención particularmente a los ríos para iniciar un trabajo que termina, digamos, de esta manera tan amorosa y en un conocimiento tan profundo de lo que es este país? Bueno, es que geografía es destino, ¿no? Y Colombia es el país más rico en el mundo, pero más complicado también. En México hay 5 regiones enormes, totalmente distintos. El Chocó, con los bosques del Pacífico, y Amazonas. El Amazonas de Colombia es el tamaño de Francia. Y también los llanos inmensos. Y también la costa Caribe. Y claro, la zona andina, ¿no? Y el río Magdalena, por ejemplo, es un corredor del comercio, pero también es la fuente de la cultura, literatura, la música, la poesía. Es como Carlos Vives, muy amigo mío, un hombre que me encanta. Es un músico, una estrella internacional, pero también es un hombre muy, muy sabio, un etnomusicólogo muy profundo, ¿no? Y él me dijo que la cumbia es la madre de la música, pero la madre de la cumbia es el río Magdalena. El río es música y la música es el río. En esa es el parte importante. Lo que necesita el Magdalena es lo que necesita Colombia. Después que toda la violencia, necesitamos limpiar nuestra alma y solo entonces sanaremos. Y para curarnos a nosotros mismos, debemos curar el río. Y Álvaro, ese fue un mensaje no solamente de Carlos, de cualquier persona, desde la boca de cenizas en Barranquilla hasta el macizo colombiano. Y el macizo colombiano es un sitio tan increíble, es como la Corea de los Andes, llegan como un ferrocarril desde el sur, llegan a la frontera de Colombia y paran, porque Colombia es demasiado fuerte, demasiado caliente, ¿no? Y entonces el macizo, en el macizo empezó los ríos, Patía, Caquetá, Putumayo y claro, Cauca y Magdalena. Y es increíble, cruzando el macizo colombiano, con los caminos antiguos, precolombianos, que caen en el bosque, en la sede de la montaña, como mercurio en el bosque. Hay un sitio en que uno puede sentar y tocar con su mano derecha la empieza del Cordillera Oriental, que sube hasta Venezuela, ¿no? Con su mano izquierda puede tocar la empieza del Cordillera Central, que llega hasta los ciénagas de la costa. Es que uno puede tocar los puntos de origen de un país increíble del mundo. Es un sitio tan profundo. Y así es, ¿no? Y esa relación en Colombia entre la naturaleza, claro que queremos presentar que solamente en Colombia uno puede llegar en un desierto de la costa, puede pasar por los ciénagas que son como espejos de Dios, ¿no? Y después cruzando bosques tropicales para llegar en zonas tan templadas como la sabana de Bogotá en unos días. En Colombia no hay ningún sitio en el país que es más que un día afuera de cualquier zona
ecológico que existe en en el planeta. Y claro que siempre estamos presentando la realidad de la biodiversidad, el país más rico en el mundo, pero también Colombia tiene una diversidad geográfica que es muy profundo, ecológico, que es, páramos y los llanos y de todo, ¿no? Y también la cosa quizás más importante es todavía la voz de la gente indígena es fuerte. Es Wade, increíble. mira, ahora sí, digamos, ese tema de la voz de los indígenas, ya que tú lo mencionas, yo lo tenía entre los temas que quería preguntarte, pero ya que lo mencionas, pues me gustaría detenerme ahí un segundo. En el Amazonas y en el Magdalena habrás tenido la oportunidad de intercambiar, de convivir con los indígenas, con diferentes indígenas en nuestro país, y habrás podido escuchar de parte de ellos su visión de lo que representa el río, del estado del río y de lo que hay que hacer para que el río se salve. ¿Qué te ha llamado la atención de lo que ellos te han podido compartir en ese sentido? Sí, es increíble porque yo estuve en la sierra con los arahuacos y con un amigo mío, Mamo Camilo, que es un mamo muy, muy conocido, muy profundo. Y él me dijo una cosa muy interesante. Él me dijo que la paz no vale nada si es solamente una manera en que los varios lados del conflicto pueden unificarse para mantener una guerra contra la naturaleza. Tenemos que tener, hacer, creer paz con todo el mundo natural. Y en ese mismo momento, él me dijo que de vez en cuando los mamos viajan a la Boca de Cenizas, que es es muy lejos de su línea negro, que es la frontera de sus territorios tradicionales, alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, y llegan a la Boca para hacer pagamientos. Pero antes subieron hasta la cabeza del río, en el páramo de las Papas, en el macizo colombiano, y me dijo que los mamos en ese viaje a pie, casi 1500 kilómetros, paran en cualquier pueblito para ver qué es la manera en que la gente está tratando a la Madre Magdalena, bueno, la Madre del río. Y, y también él me dijo que la sangre que tenemos en nuestro cuerpo no es distinto que el agua que se encuentra en el río. Y en una manera científica tiene razón, ¿no? Porque el ciclo hidrológico, nosotros vamos a morir y la sangre que tenemos va a llegar en el suelo y van a pasar últimamente a a la mar, ¿no? Y la cosa que a mí me fascina es que Colombia, un país tan diverso, tan complicado, tan moderno, con una tradición de las ciencias, más que todo en la botánica, que es increíble, ¿no? Hasta los días de Mutis y Caldas y todo eso. Es que todavía la voz de la gente indígena tiene fuerza, ¿no? Y Colombia está cambiando. Durante los años 70, Álvaro, por ejemplo, cuando yo estuve como estudiando la etnobotánica con los mamos. Los parientes de mis amigos en la Nacional en Bogotá siempre dijeron, Willy, ¿por qué quiere vivir con la gente sucia? ¿No? Y ahora, en los últimos años, 5 presidentes colombianos han viajado a la sierra para dar sus respetos a los mamos, ¿no? Es increíble, ¿no? Y entonces hay un cambio de conciencia en Colombia que es muy importante. Y, y la gente indígena en Colombia, a lo menos 80, 90 grupos étnicos, ya tiene su sitio en la mesa del patrimonio del país. Y otra cosa muy importante, en ese año, 200 años desde la fundación del país,
Colombia es el único país en el mundo que fue fundido en una visión de la naturaleza. Es increíble. Bolívar fue más que un amigo de Humboldt. Humboldt fue como su maestro, ¿no? Y cuando Simón estaba viajando 75,000 kilómetros por caballo, él tenía las mapas de Humboldt para cuidar, para viajar. Y Simón Bolívar tuvo un odio para los españoles, más que todo porque ellos estaban solamente sacando cosas, robando la tierra, robando la gente. Y para él, entonces, la naturaleza salió como un símbolo de liberación. Y es muy interesante. Entonces, desde la empieza del país, y es por eso cuando nosotros estamos presentando un sueño, si podemos limpiar el río Magdalena como un símbolo de paz, para mandar un mensaje al mundo, que el mundo quizás está en una fragaza, pero Colombia está subiendo, no es como una campaña medioambientalista, estamos presentando esa idea como fue un acto patriótico, ¿no? Estamos tratando de tocar el corazón de cada colombiano y cada colombiano tiene un amor por el país que es muy profundo. Y si podemos presentar que el río Magdalena es la esencia del país, quizás podemos, más que limpiarlo. Wade, cuando hablamos de Bocas de Ceniza, Barranquilla, y haces una reflexión que muchos nos hemos hecho, y tiene que ver con el hecho de que una ciudad se desarrolle estando al lado del río, de espaldas al río. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, la diferencia que puede haber entre una ciudad que se desarrolla estando al lado de un río, si se desarrolla de espaldas al río, mirando hacia otro lado, o si se desarrolla de cara al río que tiene a sus pies? Es difícil saber, por ejemplo, Neiva, de todas las ciudades en la cuenca del río Magdalena, yo creo que Neiva tiene una relación muy abierta al río, ¿no? Uno puede sentir los bogas todavía allá al lado del río, ¿no? Neiva está totalmente, hay una integración con el río Magdalena que no existe en otros sitios, ¿no? Um, por ejemplo, el medio Magdalena siempre fue como casi una zona de peligro, ¿no? Los bosques tropicales, las enfermedades y los bandidos, es interesante, medio Magdalena, de una manera, es el centro del país, pero del punto de vista de Medellín o Bogotá, el medio Magdalena fue como la frontera, ¿no? No, en el año 1950, por ejemplo, un comerciante podía mandar, exportar una costal de café desde Medellín hasta Londres para menos que desde Medellín hasta Bogotá. Entonces, eh, yo creo que si podemos um, entender la importancia del río Magdalena, podemos crear un cambio muy profundo en el país, porque es el río Magdalena que unifica todo, ¿no? La música, por ejemplo, una de las ciudades que me encanta más que todo en Colombia, es muy poco conocido en Cali o en Medellín, quizás, el banco. El banco es el corazón de la música. Tambora también es la ciudad de José Barros, carajo, ¿no? Y alrededor del banco hay unas tradiciones musicales que es así profundo, es como un Woodstock cada día, ¿no? Y, 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 y la música es Colombia, you know, la música colombiana es el más famoso en el mundo ahora. Bueno, Wade,
Se nos pasó el tiempo volando. Muchas gracias por tu generosidad, por tus palabras, por tu amor por Colombia. Y disfrutamos mucho este espacio, así como estoy seguro que la gente también lo ha hecho. Y esperamos tenerte pronto aquí en tu casa. Ven pronto para poder disfrutar juntos otra vez aquí este país. Gracias, Álvaro, muy amable. Cuídate mucho, que tengas un buen día. Usted también. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC.